su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu gran bondad. Sea exaltado, Dios. A ti, solo a ti, Jesús. Sí, Señor. Jesús. Sí, Señor. Hoy te exaltamos, Señor. Hoy en tu casa te exaltamos, Señor. Hoy declaramos que tú eres nuestro Dios. Hoy nuestra alma, nuestro espíritu se doblegan ante ti, Señor, y te exalta, Señor. Y te dice que tú eres el único Dios. El único Dios verdadero eres tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Precioso, precioso eres tú, Señor. Sí, Señor. Aleluya a tu nombre, Dios. Dile a Dios, yo he venido a adorarte, Señor. Que mi adoración, dile, suba como un olor fragante delante de ti, Señor. Como ese perfume agradable, Señor, que una vez una mujer derramó ante tus pies, Señor, en adoración, Señor. Hoy, Señor, mi cántico, mi vida, Señor, es de adoración delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Que tú seas, Señor, en mi vida mostrándome lo que tú tienes y cuál es el propósito para el cual estoy en tu casa, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Este tiempo lo pongo delante de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias al Señor. Buenas tardes. Hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Bendecidos? Amén. Qué bendición para mí es dirigirme a ustedes, sabiendo que Dios es el que hace la obra en nosotros. La palabra dice que Él continúa la obra que un día empezó en cada uno de nosotros. Este caminar que tenemos en el Señor es, una vez alguien me dijo, no es de velocidad, es de resistencia, es de seguir fielmente al Señor. Como el apóstol Pablo dijo una vez, prosigo al blanco. ¿Cuántos prosiguen al blanco, hermanos? Amén, al premio supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. No sé el Señor hasta cuándo nos tenga aquí. Unos vivirán más años, otros pasarán los 100. ¿Cuántos quieren pasar de los 100 años? Amén, qué bendición, ¿no? Ver a su generación, a los nietos, bisnietos, tataranietos. Bueno, hasta ahí creo que no más vamos a avanzar. Sí. Y la bendición es saber de que un día tú decidiste, hermano, créelo, tú decidiste seguir al Señor. Y sobre ti viene un legado de bendición para tu familia. Los tuyos caminarán en lo que tú un día conociste a Dios. Y qué bueno cuando estemos ya viejitos es ver a nuestros hijos, llevar a los hijos de sus hijos a la casa del Señor. Hay un salmo que dice que siempre me gusta y yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Amén. Bueno, es como una introducción el saber de que Dios está con nosotros. La semana pasada se estaba hablando de los viajes misioneros del apóstol Juan, ¿sí? Conocido como Saulo. Hemos visto el primer viaje misionero, ¿sí? En el capítulo 15 y el capítulo 16. Vemos parte del capítulo 15, el primer viaje misionero. Ahora nos vamos a centrar en el segundo viaje misionero. Sí, recuerden que el primer viaje misionero fue enfocado hacia las ciudades de Asia Menor. Y ahora en este segundo viaje misionero el Señor enfoca a Pablo a ir a Europa, toda la parte de Europa. El objetivo principal de los viajes misioneros son para abrir nuevas obras, ¿sí? Nuevas iglesias, establecerlas ahí. En el primer viaje misionero Pablo lo realizó entre el año 45 y en el año 48 después de Cristo, ¿sí?
En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, recuerden que visitaron algunas ciudades como Chipre, Galacia, y los planes del apóstol Pablo era volver a visitar, volver a reanimar a los hermanos que estaban ahí, a ver cómo sigue la obra. Sí, pero este segundo viaje misionero, Pablo lo realizó entre el año 49 y el año 52 después de Cristo, con dos objetivos muy importantes. Yo quiero ver un mapa con ustedes para que vean un mapa de cómo es el viaje misionero. Sí, ahí vemos a Antioquía, avanzan a ver allá al inicio. Desde ahí inició el viaje misionero del apóstol Pablo y fue por algunas ciudades. Vemos a Listra, vemos a Iconio, a Deber, vemos a otras ciudades también vemos acá arriba ya a Filipos, a Neápolis, ¿sí? Vemos a Tesalónica, Berea y continúa a Atenas y luego va a Éfeso y termina en Jerusalén. Sí, ese es el recorrido del segundo viaje misionero. Tremendo, ¿no? Dice que el apóstol Pablo le llevaba cada viaje misionero entre 5 a 8 años visitar, fíjense. 5 a 8 años de misiones. Y dice que él no llevaba nada. No llevaba ni, creo que llevaba antes creo que tenían su morral, llevaban solo su capa, su vestidura para cambiarse, pero ya era otorgado por los hermanos. No llevaban ni alimento, ni agua, nada, hermanos, ni dinero. Bueno, a lo mejor por ahí dice que el apóstol Pablo dice que él trabajaba algunos años para sostener sus viajes misioneros, porque sí le daba ganas a lo mejor de tomarse una Coca-Cola por ahí, un heladito, sí, que salga de su bolsillo, porque de ahí los hermanos allá eran demasiado generosos y le daban todo. Hoy en día cuando nosotros salimos a un paseo o algo, tenemos que llevar bien repletos los bolsillos porque no hay nadie que nos dé a alguien por ahí. Sí, pero qué bendición. Yo me acuerdo una vez que fuimos a un viaje misionero a una parroquia, yo creo que hace tiempo les conté. No llevamos nada, llevamos solo nuestra vestidura, ropa, literatura, Biblia, y fuimos a compartir la palabra. Y el Señor fue tan bueno que allá los hermanos nos mandaron, creo que vine pesando 10 libras más de lo que pesaba. Nos daban de comer, pero como no tienen idea, hermanos. Y el apóstol Pablo lo hizo, estos viajes misioneros por estas ciudades. Sí, como les decía, en este segundo viaje misionero tuvo dos objetivos principales: reanimar a los hermanos que se habían convertido en el primer viaje misionero. Si vamos a Hechos 15:36, vamos a Hechos 15:36 en sus Biblias, por favor. Si lo ponen en la pantalla, Hechos 15:36. Dice: después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar, dice, a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Cómo están? Si había crecido el grupo, si habían más, ¿sí? Entonces, el segundo objetivo era entregar las ordenanzas y acuerdos de los apóstoles y ancianos, respaldando la obra del Señor ahí. Y eso lo vemos en Hechos 16:4. Vamos a Hechos 16:4. Hechos 16:4. Dice: y al pasar por las ciudades, dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Las ordenanzas y los acuerdos eran plasmados, creo que en hojas de esos como testamentos, para que guarden. Mire, esto acordamos, la iglesia tiene que continuar aquí y sigan adelante, y les llamaban cartas fortaleciendo la obra. Y eso lo hacían los apóstoles, y iban entregando, y sabiendo que los apóstoles veían con ojos de bien lo que ellos estaban haciendo ahí, y respaldaban la obra que estaba ahí. Y esos son los dos objetivos que tuvo el apóstol Pablo. Pero antes de realizar este segundo viaje, Pablo tuvo un desacuerdo entre él y Bernabé. Recuerden que en el primer viaje misionero ellos viajaron y llevaron consigo a un hombre, un discípulo que se llamaba Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y este Juan Marcos, tremendo, Juan Marcos, dice que en medio camino se les quedó y ya no quiso seguir y les abandonó, los dejó, pero ahí los dejó solos a los dos. Bueno, y los dos continuaron en el viaje. Pero en este segundo viaje, Bernabé quiso llevar a su sobrino nuevamente, pero Pablo se opuso, ¿sí? Se opuso. Entonces, bueno, Pablo dijo: no, yo no voy contigo, yo me voy, buscaré a alguien que me acompañe,
Sí, y bueno, Bernabé creo que a lo mejor salió con su sobrino a visitar Asia y continuó con el segundo viaje misionero, porque recuerden que el segundo viaje misionero hubo un respaldo de los apóstoles para que Pablo vaya. Y continuó y habló con Silas, y sí, un hombre también de Dios, y prosiguió el segundo viaje misionero. Y vamos a Hechos 16, donde nos enfoca más claramente cómo fue el viaje que hizo de misiones el apóstol Pablo. Hechos 16, vamos del versículo 1 en adelante. Después dice, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Sí. Recuerden que en el primer viaje visitaron Listra, dice, y había este joven que se había convertido y estaba, dice la palabra, que tenía buen testimonio. Más adelante, si ustedes siguen leyendo, dice que Timoteo tenía buen testimonio delante de toda la congregación ahí que estaba en Listra. Este joven Timoteo servía a Dios con entusiasmo, era apasionado con Dios. Sí, es como cuando yo veo líderes aquí que vienen y quieren servirle a Dios y los vemos apasionados, y el Señor los comienza a llenar de su gozo y los adiestra para ser reconocidos como líderes y que lleven adelante la obra del Señor. Sí, era como algunos de los que están aquí. Yo veo aquí a un Fernando, a un Eduardo, sí, y creo que Timoteo era como ellos, apasionados por el Señor. Y hay algo bien claro que tenía este Timoteo. Dice que era de buen testimonio. La gente lo miraba bien, decía, mire, ahí viene Timoteo, ahí viene Eduardo, que lo conocemos, quién es él y cómo ama a Dios con todo su corazón. Así era el corazón de este Timoteo. Dice, y era hijo de una mujer judía creyente, dice más adelante si ustedes lo leen, y el padre era griego no creyente. Sí. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la mamá de Timoteo? ¿Alguien se acuerda? Sí. En segunda de Timoteo 1:5, vamos a leer esa escritura. Se me vino antes a mente ponerles esa escritura y hacerles conocer quién era la madre de Timoteo. En 2 Timoteo 1:5 el apóstol Pablo le dice a Timoteo y lo anima, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habita primero en tu abuela Olaida y tu madre Eunice. Entonces, ¿cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Era una mujer apasionada por Dios, que amaba al Señor. Recuerden que viene de una generación, su abuela también amaba a Dios y servían a Dios. La última vez que Pablo estuvo en Listra, ¿sí? Y ahí no encontró a Timoteo. ¿Se acuerdan que la última vez que estuvo en Listra, visitó en el primer viaje misionero? Recuerden que en Listra todas las personas lo reconocieron a Pablo y a Silas y pensaban que eran unos dioses bajados del cielo. Y a Bernabé dice que le llamaban Júpiter, ¿se acuerdan lo que la semana pasada hemos visto? Y a Pablo pensaban que era Mercurio, dioses del Olimpo pensaban que habían bajado. Pero después se enteraron que no eran ellos y quisieron apedrearlo, quisieron sacarlo de ahí y salió huyendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Amén. Sigamos con la lectura. Más adelante dice, el 3 dice, quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Para los judíos, una persona que no esté circuncidada era herejía, era pecado. Todos los judíos, sí, de la ley judaica tenían que ser circuncidados desde niños, o sea, cortados el prepucio, ¿sí? Pero Pablo sabía que Timoteo, porque su padre era griego y su mamá judía, no había sido circuncidado. A lo mejor su padre no quiso hacer esto, pero la circuncisión que tenía Timoteo era más de su corazón, porque había creído en el Señor Jesucristo. Por causa de eso tuvo que hacer esto, sí, porque era una ley, porque él quería que todo el pueblo lo vea a Timoteo como un hombre que obedece también los estatutos, la ley judaica que tenía en esos tiempos. Dice, así que las iglesias, más adelante, vamos al versículo 4. Y al pasar por las ciudades, dice,
les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, ¿sí? Como les decía un inicio, esas ordenanzas eran puestas por los apóstoles, confirmando la iglesia ahí. Nosotros tenemos la bendición de que nos visitan los apóstoles, han venido aquí apóstoles, profetas, y a ver cómo va la obra aquí en Verbo Loja, y a orar por la obra para que siga adelante. Eso hacía Pablo, ¿sí? Tenemos la bendición, como les decía, de recibir muchos profetas. Tenemos la visita de hermanos que vienen de Cuenca, los profetas están en Cuenca, en Quito. El presidente de las iglesias Verbo a nivel internacional nos visita y establece la obra y ve cómo vamos, y nos animan a que sigamos el trabajo que Dios encomendó a esta ciudad. Así era en ese tiempo. Amén. Hoy en día yo también me imagino en nuestro medio tenemos iglesias en el hogar establecidas. Hay como 30 iglesias de hogar, y cada iglesia de hogar tiene su persona que cubre, y el que cubre va a visitar la iglesia de hogar y ve cómo está, animarles a que sigan adelante, a saber que estamos con ellos. Así mismo es también la obra que hacía el apóstol Pablo. Sigamos. Verso 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fueron prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, en donde dice, en Asia, ¿sí? Pablo y Silas querían predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les prohibió. Es decir, que el Espíritu Santo puso en el corazón de ellos que no deben de predicar en estas ciudades, en Asia, en Frigia y en Galacia, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos hacer cosas que humanamente vemos que está bien, ¿sí? Pero hay algo que el Espíritu Santo nos dice: ¿sabes qué? No hagas esto. Aunque pensamos humanamente que está bien hacer tal cosa, pero a veces el Espíritu Santo va a poner en tu corazón no hacer eso, y tú tienes que ser obediente a lo que Dios te está poniendo. Personalmente yo he tenido muchas ganas de irme de la ciudad, y he tenido el pasaje comprado, el boleto comprado para irme a otro país, y un momento el Espíritu Santo me dijo: no te vas. Y bueno, y uno a veces como que es medio terco, ¿no? Todavía no avanza a escuchar la voz del Espíritu, y continúa haciendo. Y hay obstáculos que se presentan. Cuando se presenta un obstáculo en cualquier situación que tú estás haciendo, es porque Dios está haciendo algo. Dios no quiere que tú hagas eso, hermano. Si quieres hacer un negocio que no está correcto, Dios va a poner en tu corazón no hacerlo. Así que escucha la voz del Espíritu. Recuerden que nosotros somos hijos de Dios. Dice que su Espíritu mora dentro de nosotros, y debemos de escuchar y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. En Hechos 5:29, leamos lo que dice Hechos 5:29. Dice la palabra: respondiendo Pedro, y aquí nos está hablando Pedro, y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A lo mejor tu esposa, tu esposo, tus hijos te van a decir: hagamos esto, pero escucha la voz de Dios. Escucha primero la voz de los hombres, pero en revelación, en oración, pídele lo que Dios tiene para tu vida, y escucha la voz de Dios, que yo sé va a ser de bendición para ti, hermanos. Tenemos que aprender nosotros, a cada uno, a depender mucho del Espíritu Santo. Ellos intentaron ir a Bitinia, es decir, a una ciudad donde el Espíritu Santo no quería. Y a lo mejor yo me imagino ahí en Bitinia ya compraron el pasaje para irse, tenían todo listos, pero el Espíritu Santo dijo: no vayan. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas no hubiesen escuchado la voz de Dios? Hermanos, hubiesen fracasado, sí, porque estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Es cuando nosotros hacemos algo, vamos a fracasar, hermanos. Yo quiero leer con ustedes Levítico 26, el verso 18 y 19. Miren lo que dice Levítico 26, el verso 18 y 19. Y yo quiero que pongan mucha atención a esta enseñanza de esto, porque esto es ordenanzas cuando somos desobedientes delante de Dios. Si tú te pones en casa a leer todo el capítulo, te vas a enterar. Dice Levítico 26, 18, dice: y aún con estas cosas no me oyereis, dice el Señor,
Dice, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Y el verso 19, miren lo que dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra, dice, ¿con qué? Como bronce. Cuando queremos ir contra la voluntad de Dios, hermanos, sin tomar en cuenta a Dios, no va a haber prosperidad, no va a haber bendición, hermanos. Así que analiza lo que estás haciendo y pídele al Espíritu Santo que sea el que te guíe a toda verdad. Amén. Sigamos el verso 8 de Hechos 16. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, una visión de un varón macedonio. Sí, una visión de un hombre macedonio, dice. Estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo una visión de ir a un varón de Macedonia, es decir, a gente gentil que no conocía. Como Pablo escuchó en visión lo que tenía que hacer, pues él tenía que ser obediente a la voz del Espíritu y también a lo que había visto. Pablo no llevaba dinero, no llevaba nada. Lo que tenía que dar a los de Macedonia era la palabra del Señor, lo que tenía, lo que el Espíritu Santo le había mostrado, hermanos, y es predicar las buenas nuevas de salvación. Hoy hay un mundo que necesita de nuestra ayuda. No tenemos grandes riquezas, pero lo que tenemos es la salvación que es en Cristo Jesús, hermanos. Para nosotros quizá la visión no se va a presentar como le presentó a Pablo de un varón macedonio. Lo que el Señor nos va a presentar es una visión de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Ellos a lo mejor a gritos están pidiendo ayuda de parte nuestra, de predicarles la palabra. Ahí tienes a tu lado gente que necesita. A lo mejor hay una necesidad fuerte en su corazón, pero depende de ti, hermano, a que vayas y seas obediente. Yo no sé cuántos han compartido la palabra ya a sus vecinos, el que está a su lado de sus casas o al frente. Si ellos conocen realmente que tú eres hijo de Dios, pues si no lo estás haciendo, es tiempo que comiences a hacerlo y escuchar la voz del Señor. Amén. Sigamos adelante. El verso 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. De ahí zarparon a Filipos. Filipos dice que era una colonia romana de la región de Macedonia. Su nombre fue puesto por Filipo de Macedonia, que era padre de Alejandro Magno. El verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. En este versículo dice que en Filipo no había un lugar donde congregarse los judíos. Sí, nosotros sabemos que los judíos se reunían en sinagogas para adorar a Dios, pero en Filipo no había una sinagoga. Y ellas dicen que las mujeres iban a buscar en el río, orar y buscar de Dios ahí. Porque en Filipo no habían muchos judíos cristianos convertidos al Señor. Recuerden que Macedonia era una colonia de los romanos, y habían muchos romanos, pero judíos habían pocos. Entonces no había un sitio donde reunirse, y las mujeres iban al río a buscar de Dios en el día de reposo. El verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón. Sí, vemos aquí a una mujer llamada que dice Lidia. Posiblemente el nombre de Lidia no sea conocido en la Biblia mucho, pero Lidia fue una de las mujeres que se convirtió al Señor, y una de las mujeres que primeramente reconoció quién era el Señor Jesucristo en toda Europa, y tenía un buen testimonio. Era una mujer comerciante con muchas posibilidades económicas, y nosotros
seguimos leyendo, dice que esta mujer vendía púrpura. Púrpura dice que era un tinte muy costoso para teñir los tejidos de las personas ricas y de los sacerdotes y de los reyes. El Señor abrió su corazón a esta mujer. Si vendía liria, esta púrpura, me imagino que debía de ser una mujer de unas posibilidades económicas muy buenas, que era muy reconocida ahí. Más adelante vemos en el capítulo 16, y aquí comienza una historia. Dice que Pablo y Silas estaban yendo al río a ver dónde las mujeres estaban orando, y pasó algo extraordinario. Miren lo que pasó. Aconteció que mientras iban a la oración, o sea, al río, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia en el camino de la salvación. Escuchen, una mujer se encontraron con una chica, una joven con un espíritu de adivinación, ¿sí?, que adivinaba todo. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu demoníaco y sus amos tenían buenas ganancias con ella, sacaban buenos réditos económicos, ¿sí? En la actualidad vemos muchas personas que quizás están adivinando el futuro. Hay psíquicos, hay adivinos que tratan de sacar el dinero a las personas, haciéndoles conocer que ellos saben el futuro. Recuerden, el único que sabe el futuro de la humanidad es Dios. El único que sabe lo que va a pasar de hoy en adelante es Dios. Dice que Él examina los pensamientos y las intenciones de su corazón. Él sabe lo que tú estás pensando en este momento y lo que vas a pensar. Él conoce. El único que tiene ese poder es Dios. Los adivinos, los psíquicos quizá quieren llegar a la mente de la persona y quizá conocer lo que ella está pasando y ahí predestinar y a lo mejor adivinar. Quizá por algunas situaciones concuerden con lo que le va a pasar, pero recuerden que es un poder que viene de parte del enemigo. Y estos amos estaban enriqueciendo de una manera tremenda con esta mujer, ¿sí? Y dice el verso 18: y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Esto se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, ¿sí? Pablo ya estaba cansado de escuchar que esta chica le decía: estos son los hijos del Dios omnipotente, son siervos del Dios. Sí, ya le estaba haciendo una propaganda gratis ahí, toda la gente se enteraba, no por boca de Pablo, sino por boca de esta muchacha. De una u otra manera estaba haciéndoles la propaganda, pero Pablo se enojó porque no era un día. Al otro día a lo mejor Pablo salía y seguía a esta chica. Entonces Pablo dijo: te mando en el nombre de Jesús que salga. Sí, es la autoridad que debemos de tomar en el nombre de Jesús cada uno. Cuando algo está pasando, cuando nosotros en lo espiritual vemos que algo está sucediendo en las personas y nos quieren agredir y nos quieren dañar, en el nombre de Jesús reprender todo espíritu que está contrario. Amén. Recuerden que nosotros tenemos la autoridad de Cristo. El Señor Jesucristo en todos sus trayectos, Él también expulsó muchos demonios. ¿Se acuerdan de los 2 demonios gadarenos que estaban? Sí, al caminar Jesús, dice, pasando por ahí, no los vio Jesús, yo me imagino que no los vio. Y enseguida, esto está en Mateo 8, dice que estos demonios se manifestaban. Sí, y una ocasión dice que estos 2 demonios gadarenos, dice que le dijo a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Has venido para atormentarnos. Y en ese momento Jesús se regresó y los vio. Y ellos sabían quién era Jesús. La gente tiene que saber quiénes somos nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Cuando tú camines, la gente te identifique como un hijo de Dios. Que la gente sepa que tú eres el que lleva la salvación, que lleva un mensaje de salvación. No que seamos personas como los demás. Hay algo especial que está dentro de nosotros, ese es el Espíritu Santo, hermanos. Donde quiera que vayas, vas a ser identificado como hijo de Dios, pero muestra tu testimonio, lo que tú eres. Entonces estos espíritus se manifestaron.
Sí, y le pidieron a Jesús que vaya a un hato de cerdos que había ahí, y el Señor automáticamente dijo la voz, id. Y aquello, ustedes saben la historia, fueron a esos espíritus a estos hatos de cerdos y precipitaron y murieron. Estos dos gadarenos quedaron libres, pero el Señor Jesucristo dio la voz, así como Pablo tomó la autoridad del Señor Jesucristo, como hoy en día debemos de tomar nosotros la autoridad y decir, te mando en el nombre de Jesús que salgas. Tú tienes la autoridad, hermanos. ¿Cuántos quieren más de la autoridad de Jesús? Amén. Tómala, hermano, tómala. El Señor te va a utilizar de gran manera. Amén. Más adelante dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué hicieron? Dice que prendieron a Pablo y a Silas. Sí, los prendieron y fueron señalados por todos los líderes religiosos de este tiempo. Dice, y los acusaron, dice, estos son los que alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir. No es lícito de nuestra cultura romana lo que ellos están haciendo. Y automáticamente dice que cogieron, los apresaron y los pusieron ¿en dónde? En una celda. Más adelante dice, más adelante la palabra dice, miren lo que dice el verso 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual recibió este mandato en el calabozo de lo más profundo, y les aseguraron los pies con un cepo. Yo me imagino imagínense un cuartel, un calabozo, bien al fondo los mandaron para que no se puedan escapar, y a lo mejor algunas puertas para poder salir ahí, los mandaron a lo más al rincón para que ahí estén y no puedan escapar. Miren, a Pablo y a Silas únicamente por predicar la palabra de Dios. Sí, por predicar la palabra de Dios. Yo no sé, en este tiempo no tenemos lo que está pasando, lo que pasó en tiempos antiguos. Hoy tenemos la libertad de predicar la palabra de Dios, pero aunque tenemos la libertad, no lo estamos haciendo. Pero es necesario que tú te levantes y comiences a compartir las buenas. Tienes la libertad de hacerlo. Quizá a lo mejor por ahí tus familiares o tus amigos te menosprecien por predicar a Cristo, pero gozaos, dice el Señor, porque el galardón es grande allá en los cielos. Tú vas a tener un galardón de parte de Dios y va a ser usado como Dios dispuso en su corazón. Solo levántate y comienza a predicar la palabra de Dios. Y vamos al verso 25 y vamos a ver lo que dice. Dice, pero a medianoche, dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos lo oían. Yo me imagino la alabanza de Pablo y Silas, cómo debería, o sea, cómo haya sido la alabanza en adoración. Recuerden que ellos cantaban en hebreo, en arameo. Ellos cantaban un lenguaje de adoración a Dios en medio de esa cárcel. Yo quiero ponerte una canción, escuches. Yivrechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yehuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Imagínense, así deberían de haber estado cantando estos dos hombres, que dice que todos los presos lo oían, alabando a Dios, cantando con himnos, adorando al Dios, a pesar de la situación que se encontraban, a pesar del lugar donde se encontraban. Ellos no les importaba, lo que les importaba es adorar a ese Dios. A veces nosotros, cuando pasamos situaciones duras, difíciles, a lo mejor nuestro hijo está enfermo en casa, a lo mejor se nos murió un familiar querido, y a veces nos deprimimos y no tenemos tiempo ni para buscar de Dios. Solo estamos inundados en nuestro lamento, en nuestro lloro.
pero es tiempo de levantarnos y cantar alabanzas a Dios. Y a pesar de la situación que pasemos, recordemos siempre que Él va con nosotros donde quiera que estemos. Y dice la palabra que Él no nos dejará solos, Él nos guiará a toda verdad. Toda la situación que tú pases, todos los problemas que estás pasando, Dios está contigo. El Señor siempre te va a sustentar, siempre te va a ayudar. La palabra dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Dios sabe hasta dónde podemos soportarla. Así que soporta como buen hijo de Dios lo que está pasando, porque después de esto tú vas a ver más gloria de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos están pasando pruebas? Recuerde que siempre Dios va a estar contigo. Siempre va Dios a caminar contigo, así como caminó con Pablo y Silas. Ellos estaban en la cárcel, pero no se quejaban de su desgracia, de su dolor. Dice que aún sus pies estaban con unos cepos, unas cosas pesadas que les atravesaban y no podían ni moverse. Y si hablamos de un calabozo, algo oscuro, algo funesto, con mal olor, pero ahí adoraban a Dios y todos los presos lo escuchaban. Si está uno triste, el Señor te llama a cantar alabanzas a Él. Amén. Y los presos lo oían. Dice, vamos al verso 26. Entonces, ¿qué dice? Verso 26. Pongamos en la pantalla el verso 26. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 26? Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿Qué dice? Se soltaron. Un terremoto, hermanos. Imagínense un terremoto. ¿Qué pasará aquí si hubiera un terremoto aquí? Hoy no sabemos, abran todas las puertas porque hay un terremoto, queremos salir. Eso pasó. Pero Pablo y Silas no huyeron de la cárcel, hermanos. Se quedaron ahí. A lo mejor se pusieron en algún rinconcito donde no les caiga la tierra, ni el techo, nada. Se pusieron en un sitio. Pero ellos no huyeron. Sí. Imagínense, dice más adelante, ¿y qué pasó? El carcelero dice que se iba a matar, si ustedes siguen leyendo. Se iba a matar por causa de este terremoto, porque en las leyes y costumbres romanas dice que cuando el carcelero dejaba huir a los presos, él tenía que pagar la sentencia por ellos, tenía que quedarse preso ahí por haber dejado escapar. Pablo y Silas sabían que esto le iba a pasar al carcelero. Y Pablo le dice, y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque él se iba a matar, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Le dijo, aquí estamos, no hemos huido. En esta situación nosotros ya hubiésemos estado cogiendo nuestras cosas en un vehículo, ya hubiésemos estado allá en Vilcabamba, por ahí refugiados, porque hay terremoto aquí en Loja. Sí, a causa de eso, ellos no huyeron, hermanos. Sí. Pero el carcelero hizo algo tremendo. Escuchen más adelante lo que dice. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Esto de postrarse y temblando no fue por causa del terremoto, por causa de ver que Pablo y Silas estaban ahí. Porque él sabía que si los presos huían, él tenía que pagar con su vida. Y él temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y dice el verso más adelante, dice que este hombre fue conmovido por el amor de Pablo y Silas. A lo mejor este preso fue el que al principio los azotó a Pablo y a Silas, pero hoy estaba
estaba temblando y les dijo a Pablo y a Silas, le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero estaba muy impresionado y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No necesitaba arrepentirse porque ya sabía quién eran estos hombres. Necesitó solo declarar la palabra de fe, la palabra que trae salvación a nuestras vidas. Este carcelero le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Un día nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido salvos por fe, porque hemos abierto nuestro corazón a Él. Y atrás nuestro, también nuestra familia viene a recibir esa salvación. Recuerden, nuestra familia va a conocer a Dios por nuestra fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No en tu tiempo, hermano, sino en el tiempo del Señor. Aunque tú pienses que ya mi esposo tiene que venir, ya mi esposa tiene que venir, mis hijos tienen que venir. No, espera en el Señor, confía en Él. Solo únicamente enamórate más de Él. Entrega tu vida, tu corazón, porque la palabra dice que Él conoce las intenciones, Él conoce lo que nosotros pensamos y Él sabe. Solo únicamente adórale a Él y rinde tu vida delante de Él. Un día yo decidí conocerlo a Dios y por causa mía mi familia conoce a Dios. Mi esposa, mis hijos conocen a Dios y ellos caminan con el Señor. Mi familia conoce a Dios. El 99% una vez les compartí que mi familia conoce a Dios por causa de haber creído. Y yo me aferro a esa promesa y sigo creyendo que Dios va a hacer grandes cosas, hermanos. Nunca decaiga tu fe en el Señor. Aférrate a la promesa de Él. Aférrate que tus hijos, tu esposo, tu esposa van a venir al Señor. Solo confía en Él con todo tu corazón y búscalo. Amén. Eso es lo que hizo este hombre, entregó su vida al Señor. Más adelante dice el verso 30, dice: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verso 33 dice: y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida, que dice, se bautizaron, él con todos los suyos, y llevándoles a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, esto pasó a la medianoche. Este carcelero recibió la palabra para su familia y creyó en el Señor. Y automáticamente dice que se bautizaron. Imagínense a la medianoche bautizarse. ¿Dónde encontrar a lo mejor ellos tenían, creo, barriles grandes de agua y ahí meterse para bautizarse? Porque creo que estaba lejos irse al río. O ya habían esas piscinas inflables, no sé. Pero se bautizaron, hermanos. Ellos no vieron que a lo mejor si hacía frío, si estaba solcito, no, si había un termostato para poner al agua que se caliente un poquito, porque en ese tiempo dice que hacía bastante frío. Pero ellos decidieron bautizarse y dar el paso de obediencia a Dios. Es necesario que nosotros cada día demos un paso de obediencia a Dios. Y a pesar de las situaciones, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, hermanos, como lo hizo este carcelero. Pero algo también que hizo, lo llevó a su casa y lo sentó a su mesa. Imagínense cómo haya corrido el carcelero a decirle a su esposa que prepare porque a lo mejor a la medianoche ya habían merendado, ya no tenían, solo tenían que sacar de la bodega, de la refrigeradora, no sé, algo para darles. Lo sentó a su mesa y compartió con ellos y se regocijó de haber creído. Por un momento piensa el día que tú conociste a Dios, el día que vino la salvación. ¿Qué sentiste? Fue un día muy especial. La palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente
Y no solo en los cielos, sino en tu corazón hubo gozo de haber creído. Yo el día que conocí a Dios, ese día fue el día más memorable para mi vida. El día que lloré de alegría. Era un llanto, pero de gozo de haber creído en el Señor. Porque ahora la salvación había venido a mi vida. La salvación vino a tu vida, hermano. Solo cuídala, guárdala, atesórala. Y cuídala con todo tu corazón. La Biblia dice, cuida tu salvación. ¿Con qué dice? Con temor y temblor. Temor significa obediencia a Dios, no significa miedo. Y temblor con ganas de seguir adelante, hermanos. Amén. Este hombre hizo esto y se regocijó de tener a dos hombres de Dios. Y de más adelante dice, cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a que los suelten. Y más adelante dice que Pablo y Silas se pararon y dijeron el verso 37, pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber las palabras de los magistrados, y los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacaron, les pidieron que salieran de la ciudad. Dos hombres injustamente azotados, encarcelados. No sé, el Señor no puso en su mente al principio identificar que no eran judíos y no eran romanos, porque si le decían que eran romanos no los hubiesen metido a la cárcel. Pero un propósito tuvo Dios al que estos dos hombres lleguen a una cárcel para la salvación de un carcelero y de él toda su familia conozca a Dios. Amén. A lo mejor Dios te va a mandar a algún sitio. No reniegues. Te va a utilizar para que llegue la salvación, aunque sea una persona, pero regocíjate de estar ahí y dale gracias a Dios, porque el propósito de Dios fue que tú estés en ese sitio. Amén. Solo confía en Dios con todo tu corazón y dile, Señor, yo quiero ser útil para tu reino. Más adelante dice en el verso 40, entonces salieron de la cárcel, entrando en la casa de Lidia, sí, la mujer que hablábamos, que vendía púrpura, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Sí, yo me imagino a los hermanos, vengan después de la cárcel, consolarlos y ayudarlos a que sigan adelante en la obra del Señor. Amén. Hermanos, nosotros tenemos un llamado y ese llamado es irrevocable. El llamado es de ir y predicar la palabra de Dios. No solo los ancianos, los líderes tienen ese llamado, lo tienes tú y lo tengo yo. Solo afirmémonos en el propósito para el cual Dios nos llamó. El hecho que tú estés sentado en esta silla, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Solo confía en Él y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Ese Dios que tú confiaste un día, ese Dios es el que te va a fortalecer en todo tiempo. Así como fortaleció a Pablo, te va a fortalecer a ti. Y esta es la primera parte de este segundo viaje. La próxima semana vamos a ver la segunda parte, que es un poco más especial también para nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan de la obra del segundo viaje del apóstol Pablo? Amén. Escuchemos esta canción que nos afirma más en lo que hemos creído y saber quién es Dios para nosotros. Si quieres que está tu familia a tu lado, tu esposa, tómale de la mano y piensa lo que Dios es. La luz del sol se opaca al compararse con tu resplandor. Tu gran poder y el brillo de mil soles no podrá igualar. Así es nuestro Dios. Tu perfección, la fuente más profunda de mi inspiración.
congregación. Nada en la tierra se comparará con la belleza de tu majestad. Jesús, mi amigo fiel, no hay nadie como tú. No hay expresión que logre articular tu gloria, tu esplendor. Sí, Señor. Mi adoración intenta con palabras describir tu amor. Eres Jesús, sublime poesía para mi canción. Dile a Dios, nada en la tierra se compara Nada en la tierra se compara con la belleza de tu majestad. con la belleza de tu majestad. Jesús, Jesús, mi amigo fiel, no hay nadie como tú, Señor. no hay nadie como tú. Sí, Señor. El propósito es eterno, Señor, en nuestras vidas, Señor. Nada en la tierra se comparará con la belleza de tu majestad. Dile a Él, Jesús, mi amigo fiel, no hay nadie como tú. no hay nadie como tú, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres mi amigo fiel, Señor. Yo he decidido seguirte, Señor. Yo he decidido buscarte cada día, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar siempre contigo, Señor, y a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor Jesús, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Fortalécenos cada día, cada momento, Señor. Y enséñanos, Señor, a vivir delante de ti, Señor Jesús. Que podamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Que podamos salir, Señor, y predicar tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, a los que necesitan de ti, Señor. Utiliza a cada hombre, cada mujer, Señor, de esta sala, Señor, de esta iglesia, Señor. Cada varón, cada mujer, Señor, que sean instrumentos en tus manos, Señor. Esos instrumentos, Señor, de justicia, Señor. Que cuando pongan las manos, Señor, sobre los enfermos, ellos sanen, Señor. Y sobre todo traigan la palabra de bendición para sus vidas, Señor. Hoy declaramos, Señor, que vendrán tiempos nuevos, Señor. Tiempos donde habrá comezón de tu palabra, Dios. Del mensaje de salvación va a ser predicada, Señor, en esta ciudad, Señor. Y en los contornos, Señor. Ahí, Señor, nuestras familias conocerán de ti, Señor. Nuestros vecinos conocerán y declararán que solo en ti hay salvación, Señor. La próxima semana hay un tiempo, Señor, aquí en nuestra ciudad de idolatría, Señor. Rompemos, Señor, en el nombre de Jesús todo espíritu de idolatría, Señor. Te entregamos esta ciudad, Señor, en tus manos, Señor. Te entregamos, Señor, por fe. Vemos, Señor, lo que tú vas a hacer, Señor, en cada hombre, en cada mujer, Señor, aquí, Señor. Ellos abrirán su corazón a ti, Señor, y te anhelarán, Señor. Solo usa, Señor, mi vida. Dile a Dios, usa mi vida, Padre, que pueda llevar el mensaje de salvación. Señor, pueda, Señor, intervenir en el corazón de las personas, Señor, que ellos se acerquen a ti, Señor, porque solo tú eres el camino, Señor, porque solo tú eres la verdad y solo tú eres la vida, Señor. Espíritu de Dios, úsanos, Señor, en este tiempo, Señor. Así como el apóstol Pablo, Señor, podamos salir y compartir, Señor, tu palabra, a pesar de los obstáculos que tengamos, Señor, que no sean impedimentos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y confiamos, Señor, lo que tú vas a hacer, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.
su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu gran